Acabamos de leer Isaías capítulo 30, versículo 18, donde dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Este texto que hemos leído lo queremos utilizar para predicar esta palabra titulándolo: Dios espera que esperes. Dios espera que esperes. Dios, siendo el soberano, siendo el creador de todo lo que existe, ha resuelto dejarnos la libertad de tomar decisiones, de las cuales usted y yo seremos responsables. Una de las cosas que nosotros podemos escoger es en quién está nuestra confianza. Dios se agrada cuando ponemos nuestra confianza en Él, y sucede todo lo contrario cuando buscamos sustitutos para depositar nuestra confianza. El ser humano siempre ha tenido este problema, y es que buscamos sustitutos, buscamos dónde depositar nuestra confianza que no sea en Dios, y eso es un problema. Eso es una situación que acarrea dificultades, porque el enemigo se va a aprovechar de eso. Amén. El problema está en que el ser humano normalmente deposita su confianza en alguien con quien haya tenido el ejercicio. ¿A qué me refiero yo? Cuando un niño está pequeño y lo ponen en algún murito o en una piedra o algo, y el papá le dice salte, o la mamá o un ser querido le dice salte, al niño de pronto le da miedo porque dice: si yo salto pero al oír la voz de su padre, de su madre, de su familiar que le dice salte que yo lo recibo, el niño se aventura y se da cuenta que sí, que no lo deja caer. Entonces luego es el mismo niño el que le dice a su padre: quiero subirme allá y usted me recibe. Entonces nosotros aprendemos a depositar nuestra confianza basados en ejercicios de prueba para saber si podemos o no confiar en alguien. Entonces hay personas a las que usted no les quiere prestar plata nunca. ¿Por qué? Porque usted ya hizo el ejercicio, les prestó plata y no le pagaron, ¿cierto? Entonces hubo un ejercicio, pero no se logró llegar a la confianza. Pero cuando usted ve que hay una persona con la que usted le dice a los demás: con ese no hay problema, porque yo ya he hecho el ejercicio, él no es mala paga, él no es ventajoso, no es abeja. Usted ya tuvo el ejercicio y llega a un punto donde usted tiene un nivel de confianza. Digo un nivel de confianza porque la Biblia nos ordena y nos da a entender que maldito es el hombre que confía en el hombre. Entonces a veces hay gente que se pregunta: hermano, ¿y cómo hacemos para manejar las situaciones de la vida? Yo tengo que tener cierto nivel de confianza. Sí, cierto nivel de confianza. ¿Cuál es el problema? La Biblia lo que nos dice es que no confiemos plenamente en ningún ser humano. Cuando a usted le dicen: es que fulanito de tal pasó tal cosa, hizo esto, y usted dice: no, yo me niego, y están todas las pruebas, pero usted no acepta, porque usted en su cabeza endiosó, puso en un pedestal a X o Y persona. Entonces, aunque estén todas las pruebas, usted no quiere aceptar. Amén. En nuestro caso, Dios no nos ha llamado a poner toda nuestra confianza en ningún ser humano, pero tiene que haber cierto nivel de confianza. Inclusive la Biblia habla de las parejas y dice que no hay que confiar ni aún, dice la Escritura, de la que duerme a tu lado. Entonces no es que está diciendo que salgamos de este servicio y entonces el hermano le diga a la hermana: no me hable, no me diga, porque es que la Biblia dice que no confíe ni en la que duerme a mi lado. No, está diciendo: no deposite el 100% de su confianza. Pero obviamente va a haber niveles.
Cuando usted va a enviar a sus hijos a la escuela con su familiar, tiene que tener un nivel de confianza. Por eso usted no envía a su hijo, a su niño con cualquiera, usted envía con alguien con quien usted tiene un nivel de confianza. No puede tener el 100%, ¿por qué? Porque esa persona puede regresar un día y decirle: me apuntaron con un arma, secuestraron al niño, me lo quitaron. ¿Cómo así? Pero yo confiaba en usted. Sí, pero yo soy humano y me apuntaron con un arma y me dijeron que si no me mataban a mí y al niño. ¿Qué iba a hacer la persona? Entonces, ese nivel de 100% confianza solamente se lo podemos dar ¿a quién? A Dios. Por eso mismo la Biblia nos dice que no juremos. Porque cuando usted jura, usted lo que le está diciendo a la gente es que yo le cumplo y 100%, y la persona va a creer y resulta que le pasa algo y usted: yo le juro que voy a estar en esa reunión. Se le explota una rueda, le pasa algo y no puede llegar. ¿Y dónde quedó su juramento? En el aire. Amén. Entonces nosotros realizamos un ejercicio para poder llegar a un nivel de confianza. Y yo estuve averiguando sobre un arte que me llamó la atención, que se llama los artes de empalamiento. Los artes de empalamiento, que son un tipo de arte escénico en el cual el artista actúa como un blanco humano para que un compañero demuestre precisión en disciplinas como lanzamiento de cuchillos o tiro de arco. Yo no sé si usted ha visto eso, a veces lo hacen en espectáculos de televisión, en circos, y es que ponen a una persona en una pared de madera, qué sé yo, y hay otra persona que va a demostrar la puntería que tiene con un cuchillo o con un tiro de arco. ¿Y qué es lo que hacen? Son una pareja, son compañeros. Tiene que estar el especializado en lanzar, pero tiene que estar el especializado en aguantar. Por eso es tan peligroso que ese arte lo realicen con una persona que no ha realizado el ejercicio. Porque una persona, al ver los cuchillos que vienen o el tiro de arco, puede asustarse tanto que, ¿cuántos saben que nosotros tenemos un instinto de supervivencia? Eso es, usted reacciona y con un reflejo nomás que usted tenga de que algo viene. Usted no le ha pasado que usted está mirando hacia acá, pero usted está concentrado acá, pero usted de repente siente que algo viene y usted se corre, usted reacciona, usted ni siquiera alcanza a pensar qué es lo que está viniendo a golpearme. Es un instinto. Entonces es muy peligroso. Este arte generalmente se realiza con uno que es especializado en lanzar y otro que es especializado en confiar. Levante su mano y diga: Señor, quiero ser un especializado o un especialista en confiar. Aunque vea los cuchillos que vienen, pero yo sé que tú eres el mejor. Fíjese que este arte, los artes de empalamiento, intentan, o sea, el propósito es evitar el blanco, pero no evitarlo a 20 metros de distancia, sino evitar pegarle, pero darle lo más cerca posible sin dañarle. Entonces el lanzador apunta cerca del blanco en lugar de en el blanco. El objetivo es que el lanzamiento de disparo aterrice lo más cerca posible. Si la persona, al sentir que le va a pegar, mueve, le pegó. Entonces una parte muy importante de esto, el éxito de esto, es la capacidad del blanco de no moverse de donde está. Y ahí es donde está el problema con nosotros. Nosotros, cuando vemos el peligro, ¿qué es lo que queremos hacer? Movernos. ¿A cuánto les ha pasado que están en algo que usted dice: bueno, parece que Dios me puso en esto, parece que Dios me está dirigiendo a esto, pero de repente viene un cuchillo y usted dice: no, Dios no me puso a esto, yo me muevo? Ese problema lo tenemos los seres humanos, pero Dios nos quiere ayudar. Yo pregunto: ¿cuántos de los que estamos aquí confiamos en Dios así como el blanco confía en el lanzador? Algunos lo están pensando. Uy, hermano, depende. Si yo veo que me van a hacer daño, yo me quito. La pregunta es: ¿usted cree que Dios le quiere hacer daño? ¿Usted cree que Dios no tiene buena puntería?
Ahora, yo le digo, ya en la vida física, yo no me presto para eso. Porque ¿qué necesidad tengo de? ¿Sí? A no ser que sea de suma urgencia, de obligatoriedad. De resto yo no prestaría mi vida, arriesgaría mi vida para que un ser falible, alguien que puede errar, alguien que se puede equivocar, pruebe con mi vida a ver si tiene puntería o no tiene puntería para el show y espectáculo de los demás. Amén. Ahora vamos a la palabra en Isaías 30, versículo 1. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Cuando yo estaba leyendo esto, yo pensé que decía para escuchar consejo, pero dice para tomar. O sea, no se refiere solamente que usted se siente y oiga el consejo, porque ¿cuántos saben que uno puede oír muchos consejos pero no hacer nada de lo que le aconsejaron? Pero aquí dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Cuántos quieren el consejo de Dios? Pero muchas veces nosotros nos apartamos de Dios. ¿Y qué es eso de apartarse de Dios? Esas oportunidades en las cuales usted no se quiere arrodillar a orar porque usted sabe lo que Dios le va a decir cuando se arrodille. Usted no quiere abrir la Biblia porque usted sabe que de alguna forma cuando abra la Biblia le va a salir algo que le va a decir lo que usted no quiere que le digan. ¿Sí? Entonces cuando usted tiene un amigo que usted sabe lo que ese amigo le va a decir y usted no quiere que se lo diga, usted no lo va a visitar. Entonces usted se aparta. Ay, pero ¿por qué hace rato no me llama, no me escribe, no nos vemos? Porque no quiere que le diga lo que usted ya sabe lo que le va a decir. Aquí dice: para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Diga conmigo: cobertura. ¿Cuál es la cobertura que usted y yo necesitamos? Aquí dice cobertura de mi espíritu. La cobertura, incluso en la escritura habla de ¿cómo es que dice? De lenguas. ¿Recuerda? Algo que cubre de las lenguas en Salmos. Cobertura de lenguas, no recuerdo si esa es la expresión que utiliza, ahorita estoy tratando de recordar la palabra específica, pero habla en el libro de los Salmos como que hay algo que lo cubre de las lenguas que lo atacan. Usted y yo necesitamos la cobertura, pero no del brazo de carne, no de fulano que tiene suficiente plata, ni de sutano que tiene suficiente poder político. Y ese es el problema en el que a veces caemos, que siendo hijos de Dios, teniendo al creador del cielo y de la tierra, nos desviamos a buscar el poder de los hombres, del dinero, de las influencias, y se nos olvida que tenemos al más grande. ¿Cuántos tienen al más grande? Entonces dice: para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ahora diga conmigo: eso es pecado. Ay, yo pensaba que pecado era solamente cuando uno se emborrachaba, y yo pensaba que pecado era solamente cuando había lascivia, lujuria, etcétera. Pero resulta que esto también es pecado. Según Dios es pecado que yo me aparte de Él porque quiero ir a buscar apoyo donde no me digan nada de lo que yo, como allá me van a decir lo que yo quiero oír. Entonces yo me voy para allá y me aparto de Dios, que me va a decir lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Entonces a Dios le molesta, así como cuando usted se entera que su hijo no le pidió, a usted se le olvidó darle para el descanso, o para un dulce, o para lo que sea, y luego usted se entera que su hijo se fue a buscar al vecino y le dijo: vecino, ¿me regala? ¿Cómo se siente ese padre de familia? Y peor, el niño: no, pues yo le dije al vecino que como usted no me había dado plata, entonces que si él me daba plata. ¿Cómo se siente ese padre? Se siente: yo soy su papá, no es el vecino. ¿A quién hay que pedirle? Al papá. Lo mismo sucede con Dios. Hay gente que piensa que Dios le molesta que nosotros le pidamos. Dígale al que está a su lado: pídale a Dios.
Dios no se va a enojar que usted le pida. ¿Sabe con qué se va a enojar Dios? Con que usted le pida a otro, que no sea Él. O sea, si usted le pide al diablo, Dios se enoja. Si usted le pide al mundo, Dios se puede enojar. Porque si era a Él que había que pedirle y usted se va a pedirle a otro, Él se va a molestar. Por eso en ningún versículo de la Escritura dice no pidan, sino que hay muchos versículos que nos dicen que pidamos, pero que pidamos bien. Pedid, tocad, llamad. Está dando un imperativo, o sea, hágalo. Hay que pedirle a la persona correcta y la persona correcta es nuestro Dios. Ahora usted dirá, ¿cuál es el contexto de todo esto que estamos hablando? Y es el capítulo 30 de Isaías, donde Judá, acuérdese que había una nación que se llamaba el pueblo de Israel, era toda una nación. Eran 12 tribus. ¿Cuántas tribus? Hubo una división en la nación y se fueron 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Las 10 tribus del norte le pusieron por nombre al país Israel, y las 2 tribus que se quedaron abajo en el sur le pusieron por nombre al país Judá. En el sur dejaron templo. Así que la gente que estaba en las 10 tribus del norte de Israel, cuando querían hacer culto en el templo, ¿qué les tocaba hacer? Pasar al otro país. Había rey en Judá y rey en Israel. Algunos reyes de Israel les daba miedo que la gente, cuando bajara a ofrecer sacrificio y adoración a Dios en el templo en el sur, les gustara y se quedaran allá. Entonces empezó como un rifirrafe, llamamos, entre una nación y otra, aunque originalmente habían sido una sola nación. Pero después de que murió Salomón, que Salomón les puso impuestos bien fuertes, y cuando murió Salomón, un hijo de él que quedó en el gobierno, le aconsejaron: baje los impuestos para que la gente no, porque la gente está diciendo que el papá de él cobraba mucho y que cómo van a seguir las cosas. Y él dijo: la cintura de mi papá era como el dedo chiquito mío. O sea, dando a entender, yo les voy a poner antes más impuestos. Y dice que la gente salió corriendo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el hijo de Isaí o con la descendencia de David? Y se dividió la nación en 2. Entonces ahora esta parte de la nación que se llama Judá, que son solo 2 tribus, alrededor del año 701 antes de Cristo fueron invadidos y amenazados por un rey llamado Sennacherib, rey de Asiria. Y estaban sitiados, o habían sitiado la ciudad de Jerusalén. Y a raíz de que Asiria ya había conquistado al reino del norte, o sea, a las otras 10 tribus que se llamaba Israel, entonces los de aquí abajo, los de Judá, estaban entrando en pánico, les estaba dando miedo. Uy, ya vienen los asirios a conquistarnos. Ya mire lo que le hicieron a los de las 10 tribus de arriba. Ya conquistaron, se llevaron, hicieron, mataron. Entonces los de aquí abajo estaban asustados, entrando en pánico, y algunos de los líderes, es decir, príncipes del medio de Judá, estaban diciendo: no, pues nos va a tocar ir a pedir ayuda de otro país, porque si Asiria viene a atacarnos, toca ir a buscar el respaldo de otra nación. Y dijeron: a ver quién nos puede ayudar. Egipto, de pronto Egipto nos puede ayudar. Así como hoy en día en la geopolítica mundial, cuando un país se había amenazado por este imperio, entonces van a buscar ayuda del otro imperio. Entonces, eso era lo que estaban diciendo algunos de los líderes del medio de Judá. Mire lo que dice el versículo 2, conectándolo con el primero, porque el primero decía: ay de los hijos que se apartan. Y luego el verso dice: ay de los que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca. Ojo aquí, no debemos descender a Egipto. Mucho menos en este caso, que era algo geográfico. Ellos no debían irse a Egipto sin preguntar.
O sea, eso es como cuando usted va a pedir ayuda y no le pregunta a Dios: Señor, ¿será que debo pedir esta ayuda? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos acelerado porque ya vienen los asirios, la deuda del negocio, me toca buscarme un socio, y salimos corriendo a buscar ese socio, y después de que tenemos ese socio, vamos y le decimos a Dios: gracias, Señor, por el socio que me diste? Y Dios dice: usted no me preguntó. Y luego cuando vienen los problemas, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué es que esta situación? Y Dios dice: ay de los que descienden a Egipto sin preguntar de mi boca. ¿Qué hay que hacer antes de pedir ayuda? Antes de buscar ayuda en los hombres, ¿a quién hay que pedirle ayuda? Y hay que preguntarle: Señor, si está bien que yo me asocie con fulano, con sutano, con perencejo. Dice aquí: para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Zoán y Janes son dos ciudades importantes allá en Egipto. Y lo que el Señor está diciendo es: los príncipes de acá van a llegar hasta esas ciudades de Egipto buscando el apoyo, como cuando usted manda embajadores, alguien que vaya a investigue cómo vamos a solucionar este problema, y cuando lleguen allá se va a convertir todo eso en confusión, en vergüenza. Dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 7: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Escuche esto, no está diciendo que no dará ayuda. Egipto dará ayuda. Porque a veces pensamos: ay, pero yo fui y busqué y me dijeron que sí. Entonces uno inmediatamente lo toma como que Dios está en el asunto porque me dijeron que sí. Que la gente diga que sí no quiere decir que Dios está en el asunto. Porque aquí dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. O sea, Egipto le va a decir que sí. Le va a decir: tranquilo, yo lo ayudo. Los asirios vienen contra usted, yo le ayudo. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Me llama la atención que Dios dice: yo le di voces. Es como si estuviera escuchando en mi espíritu al Señor con esta palabra: yo le di voces, yo le grité: ojo, cuidado que viene problema. Y usted ha visto a esa gente que le están gritando: no cruce la calle, viene un camión, una tractomula. Y la persona sigue caminando y todo el mundo: ¡ay! La persona sigue caminando. A veces somos así, ¿cierto? Vamos caminando hacia donde va el accidente y la gente gritándonos, todo el mundo. Yo recuerdo y he visto, yo creo que todos hemos vivido esa experiencia donde un amigo le dice a uno: no, mire, yo voy a cerrar mi negocio, lo voy a vender, voy a hacer esto y lo otro, voy a salir de la casa que tengo, la voy a embargar y voy a hacer esto y me voy a ir a vivir a no sé dónde y voy a hacer esto. Y usted no ha visto esos casos donde todo el mundo lo escucha y le dice: ¿cómo va a hacer eso? No vaya a cometer ese error. Y todo el mundo le dice: no. Y la persona sigue insistida. Parece que todo el mundo se da cuenta que es un error, menos la persona. Dicen que eso es como el mal aliento, que todo el mundo se da cuenta menos la misma persona que lo tiene, porque nadie le quiere decir esto. Oiga, por eso alguien me dijo una vez, me dio un consejo, me dijo: nunca rechace una menta. Porque yo decía: pues si yo no quiero la menta, ¿por qué la voy a recibir? Puede ser un mensaje, puede ser un grito a voces, pero se lo quieren decir de una forma más. ¿Sí? Y a veces uno no capta ni las indirectas ni las directas. Y estoy hablando en forma figurada porque todos nosotros hemos vivido circunstancias en las que estamos tercos. Y Dios: no es por allá. Y nosotros: sí, que sí es por allá. Glorificado es el nombre del Señor.
Le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Cuál será mi fortaleza? Según el Señor les está diciendo, su fortaleza no es cuando usted corre más. Su fortaleza no es cuando usted tiene más contactos, porque nuestra cabeza, entre más contactos tenga, más fortaleza tengo. Entre a más almuerzos haya invitado personas claves, más fortaleza tengo. Porque hay gente que es muy inteligente, muy sagaz. ¿Sí? Entonces usted necesita 5 personas importantes de la ciudad. Usted dice, bueno, me voy a ahorrar tanta plata y cada mes o cada tantos meses voy invitando a este, luego al otro y luego al otro, los invito a almorzar, todo gratis. Hago una relación, los saludo, nos hacemos amigos, consigo el número de WhatsApp, lo agrego a Facebook y ahí seré fuerte en la ciudad. El Señor dice, en vano, porque su fortaleza será estarse quieto. Con mucho respeto, por favor, dígale al que está a su lado, estése quieto. Ay, a algunos les dio vergüenza. Cuando yo digo estése quieto, algunas personas malinterpretan y piensan que quiere decir, bueno, como el hermano Sammy dijo que nos estuviéramos quietos, mañana no voy a despertarme, me voy a quedar durmiendo todo el día. Cuando yo digo estarse quieto, estoy diciendo esperar. ¿Cuántos saben que es muy difícil esperar? ¿Cuántos saben que es muy difícil estarse quieto? Porque el instinto nuestro es que cuando viene el dardo y el cuchillo, nuestros reflejos nos dicen, ¡muévase! Por eso es que hay un personaje que se llama en la escritura Saúl. ¿Ustedes recuerdan el rey Saúl? La Biblia nos dice que estaba a punto de pelear una batalla contra los filisteos en un lugar llamado Gilgal. Pero estaba esperando al profeta Samuel, que le había dicho que iba a llegar en 7 días. Y cuando llegó el 7º día, Saúl dice, bueno, no ha llegado el profeta Samuel. Y yo ya escucho por allá como que hay espadas que están desenvainando y la guerra y el problema, y ahora ¿cómo vamos a hacer? Esto aquí tocó hacerle frente. ¿Y qué dijo Saúl? Bueno, yo he visto cómo hace Samuel los sacrificios. Él hace así, corta por aquí, saca así, un altar así. O sea, él había visto todo cómo era. Y alguien diría, uy, tan inteligente Saúl, ¿no? Se aprendió todo el procedimiento, cómo hay que hacerlo. Pero ¿qué le había dicho el profeta Samuel? Espéreme. Pero es que es fácil decir, ay, pero ¿cómo él no esperó? Es que yo puedo esperar cuando nada malo está pasando. Pero Saúl tenía miedo que la gente se le dispersara, que la gente dijera, bueno, si no vamos a pelear, entonces yo ya aguantando nervios un día, aguantando nervios 2 días, aguantando nervios 3 días, ya el 7º día yo no quiero aguantar más nervios, mejor me voy para la casa. Entonces él dijo, la gente se me va a desertar, los guerreros se me van a desertar. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Ofreció el holocausto. Y cuando terminó de ofrecer el holocausto delante de Jehová, el sacrificio que le correspondía hacer era al sumo sacerdote, no a él, al profeta Samuel. Cuando él ve que sucede eso, ahí termina de hacer el sacrificio y llega el profeta Samuel. Porque preciso cuando usted toma la decisión que no era, apenas termina de tomar la decisión, aparece, decimos nosotros. Realmente es que ahí es que vemos cuál era la. ¿Usted no le ha pasado que hay una encuesta que usted tiene que escoger A, B, C o D? Y apenas usted escoge la respuesta equivocada, usted dice, ay, no era la C. Pero nos damos cuenta después de haber tomado la decisión errada. Y a causa de que Saúl hizo esto de ofrecer el sacrificio que no le correspondía, cuando llega el profeta Samuel le dice, locamente has actuado, has hecho, ahora tu reino no será duradero. Y ahí es que le dice, por eso es que Dios se ha buscado a otro, uno con el corazón conforme al de él. ¿Por qué? Porque no somos capaces de esperar cuando viene la presión. Ahora, quedarnos quietos y dejar a Dios obrar a veces irá en contra de mis sentimientos. Ir en contra de los sentimientos a veces es difícil porque todos nosotros queremos hacer las cosas cuando sentimos hacerla. ¿Sí? Entonces,
Usted quiere barrer la iglesia, pero si alguien viene y le dice, hermano, hágame el favor y barre la iglesia, ah, no, ya no quiero, porque es que es cuando yo sienta y quiera hacerlo, no cuando me digan. Nosotros tenemos ese asunto, que nosotros hay muchas cosas que las queremos hacer solo cuando nosotros queramos y no cuando nos digan que las hagamos. El problema es que quedarnos quietos va a ir en contra de lo que nosotros sentimos. Mire lo que dice Romanos 12:19. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, el Señor es el Dios de las venganzas. Él es el que va a vengar. ¿A cuántos les parece que esto es fácil? ¿Cierto que no es fácil? Porque cuando usted se la hacen, usted dice, a mí el que me la hace, me la paga. Pero a veces nosotros tratamos de ir a cobrarla y salimos peor. Entonces luego nos ponemos a llorar, Señor, pero usted ¿por qué no interviene? ¿Usted por qué deja que me humillen? ¿Usted por qué deja? Y a veces el Señor nos dice, pero es que usted no dejó lugar a que yo obrara. Como yo lo vi a usted que yo puedo con esto, entonces yo me salgo. Cuando hay una situación, tenemos que dejar a Dios obrar, porque si Él nos ve que nosotros metemos la mano, Él dice, ah, pues si usted puede, entonces yo me salgo del asunto. Aquí dice, dejad lugar a la ira de Dios. Hay muchas cosas que ya habrían sido castigadas, vengadas, solucionadas si nosotros no hubiéramos metido la mano ya. Porque escrito está, mía es la venganza. ¿De quién? Yo pagaré. Salmos 46:10. Salmos 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cuántos quieren conocer? O sea, que se note, uy, eso fue Dios. Uy, tal cosa era imposible. ¿Qué hay que hacer para que eso pase? Estar quieto. Y ahí se complica. Y cuando digo estar quieto significa no hacer nada que Dios no me haya mandado a hacer, sino hasta donde Dios me diga, hasta ahí hago. De donde Dios no me dice nada, tengo que preguntarle, consultarle y estar atento a qué me va a decir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que le dicen a los videntes, o sea, a los profetas, no veáis. A los profetas que ven, porque hay profetas que ven y hay profetas que oyen. Le dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Las cosas halagüeñas es cuando usted quiere que el profeta le diga, oh hijo amado de Dios, eres el preferido del Señor, eres el más, y usted solo quiere que le digan cosas lindas y no que le digan las cosas que necesita. Entonces la gente le decía a los profetas, a los videntes, díganos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Uy, aquí se complicó la cosa. O sea que yo puedo estar tan empecinado a querer oír cierta cosa que si me es necesario decir que no esté Dios, voy a pedir que no esté Dios, con tal de hacer lo que yo quiero. Esto es peligroso. Cuando mi voluntad la anhelo más que la presencia de Dios. Por eso es que Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de acá. Aunque Él quiere salir de ahí, aunque Él quiere llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren llegar a la tierra prometida?
al cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hablado. Pero si Él no va a estar allí, dicen que el peor fracaso es tener éxito en aquello que Dios no nos mandó o donde Dios no está. Porque hay gente que piensa que el fracaso es que las cosas le salgan mal. No, si a usted le salen las cosas mal, pero Dios está con usted, eso es un éxito. Pero si a usted le sale todo bien y Dios no está con usted, grave. Amén. Dice, ellos piden, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Dios. O sea, quiten a Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¡Pah! Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. O sea, no va a quedar nada de esa ruina que se va a venir. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo seremos salvos? En descanso y en reposo. De hecho, hasta el Señor Jesucristo mismo dijo: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. O sea, Jesús nunca nos dijo: no, quieren ser salvos, incluso llevándolo al tema de la salvación, el tema salvífico. Él nunca dijo: ustedes se van a salvar por trabajar mucho es que se van a salvar. No, porque no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Aquí dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Entonces, ¿qué demuestra que yo tengo confianza? Que estoy quieto y me van a lanzar el cuchillo y yo sigo quieto, porque tengo confianza. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y no quisisteis, versículo 16, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. O sea, si usted corre, yo le voy a dar la capacidad a los que los persiguen de correr. Entonces no vamos a hacer nada. O sea, a veces pensamos que por buscar la solución se va a arreglar. Pero él está diciendo: si usted se pone a hacer mucha cosa, yo voy a hacer que sus perseguidores también sean veloces. Por tanto Jehová, versículo 18, esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados los que confían en Él. ¿Cuántos confían en Él? Versículo 20, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. O sea, Dios les va a dar un castigo. Con todo, tus maestros nunca te serán quitados. O sea, en medio de su congoja, en medio de su castigo, a usted no se le van a quitar los maestros. Entonces, diga conmigo, entonces. O sea, como consecuencia de tener castigo y tener maestros, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces tú profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. O sea, Dios le está diciendo: va a venir una época donde ustedes mismos van a echar fuera la idolatría, las imágenes y todas las cosas que ustedes estaban guardando ahí. ¿Por qué? Porque yo los voy a castigar, pero nunca les voy a quitar sus maestros. O sea, siempre les voy a estar diciendo cuál es la verdad. Y en ese momento, después del castigo y de haber oído y oído lo que yo quiero, entonces
tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. ¿Cuántos quieren la dirección de Dios? Pero ¿cuántos queremos castigo? ¿Cuántos queremos? Muchas veces nosotros decimos: a mí no me tienen que estar enseñando nada. Y no queremos maestros, no queremos discipulados, no queremos enseñanza, no queremos directriz, no queremos nada de eso. Pero es necesario el castigo y la enseñanza, el castigo y la enseñanza. Porque entonces, cuando yo esté quieto frente a una disyuntiva, ¿para dónde, Señor? Dice: en ese momento oirás la voz a tus espaldas que te dirá: este es el camino, andad por él, no te tuerzas ni a la izquierda ni a la derecha, es este. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Versículo 23: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Diga conmigo: resultados. Porque todos los seres humanos queremos respuestas, resultados, milagros, hermano. Pero ¿qué pasa? Llevo 20 años en el evangelio y no veo resultados. Pero aquí dice entonces, o sea, posterior a este proceso. Y ahí es el problema, que no queremos procesos, no queremos castigo, no queremos enseñanza. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y quiero ir concluyendo este mensaje, llevándolos o yendo a lo que a veces hemos visto y hemos escuchado en las noticias sobre operaciones de inteligencia que se realizan en distintos, por ejemplo en el ejército, en la policía. Hay operaciones de inteligencia que se han realizado con la ayuda de infiltrados en diferentes organizaciones delictivas. Y uno de los asuntos más complicados que expresan los infiltrados en estas organizaciones es cómo han tenido que soportar y ver cosas mientras están de infiltrados. ¿Sí? Por ejemplo, usted pertenece a la policía y es un infiltrado, lo meten en una pandilla que está haciendo expendio de drogas o que están cometiendo ciertos delitos, y usted está ahí de infiltrado. Usted tiene que hacerse pasar como uno de ellos, y estando ahí como uno de ellos, usted va a ver cosas que se hacen que inmediatamente lo que usted va a querer hacer es reaccionar y decir: no, eso no se puede, eso es un delito, Pero ¿qué les toca hacer a esos infiltrados? Aguantarse y quedarse quietos, porque saben que van por el, ¿cómo es que dicen? El pez más gordo. O sea, hay alguien más importante en esa organización y tienen que aguantarse un tiempo hasta que lleguen, porque ese va a ser mucho más mal que el que usted quiere interrumpir ahorita. ¿Sí? Y todos hemos oído cómo algunas operaciones se han dañado porque otra persona de rango más pequeño, que no sabía nada de lo que estaba pasando, vino, intervino algo chiquitico y se cayó toda la operación de inteligencia que se estaba realizando. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no confiamos en la operación del que está en más alto rango. Dios está por encima de todo y Él está realizando una operación, pero nosotros no nos queremos quedar quietos y queremos intervenir. No, eso está dañando la iglesia, voy a sacar esa cizaña. Y resulta que la palabra dice: no saquen la cizaña, porque si se ponen a sacar la cizaña van a arrancar junto con la cizaña también el trigo. Entonces, ¿qué dice? Esperen hasta que llegue el día donde van a ser enviados los ángeles, y se va a sacar y se va a definir quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Pero entonces nosotros a veces, creyéndonos que somos el superhéroe, que vamos a solucionar las cosas, se nos olvida que Dios nos mandó a estar. No dañe la operación. No dañe la operación. No dañemos la operación. Estad quietos. Estad quietos y ved que yo soy Dios.
¿Cuántos quieren ver a Dios obrando? Rogamos a Dios que nos ayude a esperar y a confiar en Él, que sus operaciones serán exitosas por encima de lo que yo puedo hacer. Recuerde, Dios espera que tú esperes. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú nos aconsejas. No es fácil para nosotros aguantarnos nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nosotros queremos hacer y cómo queremos correr hacia Egipto sin consultarte, sin haber oído de tu boca. Te pedimos perdón por todas las decisiones que hemos tomado sin tenerte en cuenta a ti. Te damos gracias porque a pesar de ello nos has guardado muchísimas veces. Has obrado y te damos gracias por tantas cosas que has interrumpido y que has parado y que nosotros queríamos que pasaran, pero no pasaron. Gracias por los milagros que consideramos milagros y gracias por los milagros que no nos dimos cuenta que eran milagros. Los milagros que se vieron como una operación exitosa y los milagros que se vieron como que no lo eran. Te honramos y te exaltamos a ti y te pedimos, Señor, que nunca nos dejes de enseñar y que podamos nosotros, al estar quietos, parados frente al camino, sin saber hacia dónde tomar, si a izquierda, derecha o derecho, en ese momento podamos nosotros oír la voz a nuestra espalda que nos diga el camino por el que debemos andar. Que tu palabra siempre sea una realidad en nuestra vida y que nunca digamos a los profetas ni a los videntes que nos digan palabras halagüeñas, sino que oigamos lo que tú tienes para decirnos. Revélanos tu palabra, tu voluntad, lo que tú tienes para nosotros. En esta hora reprendemos todo diseño de las tinieblas que han estado maquinando para sacarnos del camino. En esta hora yo reprendo toda obra de las tinieblas que quiere desenfocarnos, que quiere sacarnos de lo que tú has planeado, que quiere sacarnos de lo que tú has establecido. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, no hay obra de las tinieblas, no hay brujería, no hay hechicería, no hay satanismo, no hay santería, no hay obra de la carne, no hay principado, no hay potestad que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni nada, ni hambre, ni desnudez, ni ángeles, ni potestades. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso en esta hora atesoramos esta palabra, recibimos tu consejo y no el de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.